Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Terminamos el capítulo 12 con la advertencia que nos da Pablo de vencer el mal haciendo el bien, aún a nuestros enemigos. Y hoy comenzamos el capítulo 13. Y Pablo en el capítulo 12 nos pide que no nos conformemos a este siglo, que no tomemos la forma de este mundo, porque con facilidad podemos nosotros irnos al extremo de creernos más que los demás, por saber un poquito más, fíjese. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque nosotros no podemos quitarle la gloria a Dios. La gloria es solamente para el Señor. O también nosotros a veces queremos aparentar ser muy humildes y si nos revisamos bien, a veces en nuestro interior hay maldad y hay codicia. Pero nuestro llamado es a proclamar el nombre del Señor en alabanza, testificando con nuestra manera de vivir. Dejémonos moldear por el Señor, porque Él es, mire, el que hace todos los cambios en nosotros. Nos da una nueva vida cuando venimos a Él. Cambia todo. El Señor es el que dicta. Él es el que dicta hacer lo bueno y Él es el que nos dice qué es lo malo. Y que no pensemos nosotros que sea bajo nuestro criterio, porque Dios es el que dicta lo que es justo, lo que es bueno y lo que es santo. Dijimos que cuando nosotros vivimos bajo el consejo de la palabra de Dios, entonces tenemos discernimiento. Y el discernimiento produce en nosotros querer hacer la voluntad de Dios. Y ya vimos la advertencia de Pablo: no ceder a la tentación de vengarnos, sino que venzamos el mal con el bien. Mire cómo dice Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mire qué consejo más lindo el que nos da Pablo. Después de todo lo que Pablo nos ha estado aconsejando en el capítulo 12 y ahora el 13, ahora nos va a hablar sobre el respeto que debemos de tener nosotros a las autoridades, dándonos una mayor explicación sobre este tema de cómo nos debemos de comportar. El verso 1 dice: sométase cada persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es una exhortación a todas las personas y es muy, muy importante porque Él nos va a dar la razón, mire, del por qué debemos de estar sujetos a las autoridades. Porque nos está diciendo que no hay autoridad sino de parte de Dios. Él es el que pone las autoridades y las quita. Y vamos a analizar qué tipo de autoridad es a la que se refiere Pablo. En el tiempo de Pablo
habían grupos de personas que estaban en contra de las autoridades romanas. Los celotes era uno de esos grupos que estaban completamente opuestos a los romanos y eran personas como las que hoy en día nosotros llamamos terroristas. Eran extremistas ellos. Los celotes eran vistos como un partido patriota, revolucionario, pero eran asesinos, que estaban distantes del reino del Mesías, bajo un concepto equivocado. Y esa era la razón por la que actuaban de esa manera. Así que es importante que entendamos que toda autoridad en el gobierno de las ciudades debe de ser respetada por la ciudadanía en general, sobre todo los creyentes. Pablo se va a enfocar a los que ya tienen conciencia de lo que está diciendo, que toda autoridad es puesta por Dios. Esto sin importar que la autoridad tenga aspectos negativos en su función. Porque si nosotros pensamos que nuestra sujeción está condicionada, eso sería en contra de lo que Pablo va a hablar. Pues ellos cumplen una parte importante en los planes que tiene Dios para nosotros. Lo vemos en la expresión de que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y vemos el testimonio de Jesús, de Pablo, de todos los demás apóstoles. Nosotros podemos ver el testimonio de ellos leyendo la palabra, que no renegaron de las autoridades que estaban gobernando en ese tiempo. Y no solo las autoridades gubernamentales, sino las religiosas también. Si vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 12, empezando desde el 14, vemos la respuesta que les da Jesús a los fariseos, que ya sabemos que se acercaban para hacerlo caer y para tentarlo. Mire lo que le dicen. Viniendo a ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron. Y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él, dice la palabra. Jesús no les dijo: no le den, son unos ladrones, son unos abusadores. No. Fíjese qué respuesta la que los da y los dejan callados y maravillados. Entonces, en este sentido, por cuanto los gobernadores de las naciones, dice la palabra que por Dios han sido establecidas. Fíjese, nosotros debemos mantenernos sometidos a sus disposiciones. Y hay una excepción, fíjese, la única excepción a este sometimiento es el hecho de que nos ordenen hacer algo en contra de la instrucción de Dios. Y ese ejemplo lo tenemos clarísimo. Mire, en el libro de Hechos, el capítulo 4. Fíjense, porque es un ejemplo claro de lo que estamos hablando aquí, porque vemos la actitud que ellos tomaron hablando con respeto. Fíjese, Pedro y Juan habían sanado a un hombre enfermo, y el verso 16 dice: los fariseos hablando: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto
señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Les dijeron, no queremos que hablen más en el nombre de Jesús. Los amenazaron con la cárcel. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fíjese lo que contestaron. La respuesta fue, somos testigos presenciales hablando de la muerte y resurrección de Jesús y no lo podemos callar. Los amenazaron. Y si vamos, fíjese, en el capítulo 5 de los Hechos, si vamos al verso 28, mire lo que contestaron, porque le aconsejo que lea los 2 capítulos para que usted se dé cuenta de cómo les contestaron a los fariseos. El 28 dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis estar sobre nosotros y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire qué respuesta la que dan ellos también. Así que aunque los amenazaron, los tuvieron que soltar, porque no había delito en ellos. Y tuvieron que dejarlos libres. El verso 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto lo vamos a ver mañana, porque el tiempo me ganó. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que nos ha contestado, y las que están pendientes, acérquese aquí conmigo y ayúdeme a orar para que el Señor nos oiga y nos conteste pronto. Bendito Padre Celestial, nosotros bendecimos tu nombre, agradeciendo que nos instruyas verso a verso, porque eso nos hace estar cerca de ti. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo, pidiéndote misericordia por sus necesidades. Oramos por tu pueblo amado, Israel, pidiéndote que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo, para que puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mi Dios, yo te estoy pidiendo por la hermana Marta, para que le concedas un trabajo, y por su sobrina Karina. Tócala, Señor, sánala. Y te pido por estas personas diagnosticadas con cáncer. Por William, con cáncer en la próstata. Tócalo, Señor. Por Flori Jurado, que va a ser operada en septiembre de cáncer de mama. La ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú el doctor que la opere. Por Dinora, con cáncer. Por Rosario, con ese cáncer terminal, Señor. Sánalas, Padre amado. Por Edgar, de 45 años, que está solo en este país. Por Andrés, de 23 años, con 3 niños. Apiádate de ellos, Señor. Por José, con cáncer de intestino. Tócalo, Señor, sánalo. Cúbrelo, Señor, con tus manos preciosas. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. En tus manos la dejamos. Por nuestros queridos hermanos Molina, que lo hacen todo con alegría de corazón. Mándales ángeles a su casa, Señor, con un toque de sanidad. Y bendice ese viaje que tienen para junio, Padre Santísimo. Por ese grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor.
Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, Señor. Llámalos por nombre, porque son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Prospéralos, Señor. Y pongo a mis hermanas, Señor, a la Clarita, Padre amado. Te pido con todo el corazón que seas tú, Padre Santo, con ella, Padre amado. Por la Kelly, Señor, destápale las arterias. Por la Carol, la Susi, la Silvita. Mándales ángeles, Señor, ministradores, que las cuiden y que las protejan, Padre. Por Audrey, Padre Santísimo, yo te pido sanidad para su cuerpo, para que todo vuelva a la normalidad. Por Jordan, Señor, para que no olvide lo que aprendió de niña, Padre Santo, y no se salga del camino. Por Héctor Tramanino, por Leslie, que vuelvan en sí y corran al oír tu voz, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñalo por las noches y aconséjalo. Por los matrimonios, tú estableciste la familia. Bendícelo, Señor, y no permitas que el enemigo ponga sus manos sucias ahí. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todas estas cosas, Señor, las pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando de nuevo con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.